tras recibir un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer, el Ministerio de Salud o el Ministro de Salud, Hernando Ceballos, señaló que se necesita recuperar el tiempo en el proceso de inmunización y descentralizar la vacunación. Remarcó que el domingo 15 de agosto llegará al Perú 1 millón de dosis de Sinopharm, lo que permitirá realizar una quinta vacunatón el siguiente fin de semana tras suspenderse la que se tenía programada para los siguientes días por falta de stock de vacunas. Es decir, este fin de semana no hay vacunatón, pero tampoco va a haber vacunatón durante la semana, como había dicho él antes. Que nos pueda cambiar la situación, que nos pueda cambiar el mensaje, que nos pueda cambiar de estrategia, puede ser. Pero lo último que ha dicho es que el vacunatón, el quinto en Lima y Callao, y suponemos que también va a ser descentralizado como el anterior, va a ser el fin de semana. Y además, esto es importante poder comenzar a abordar con respecto a la vacuna. Porque lamentablemente la información que vamos obteniendo en estos momentos todos los peruanos es que el 90% de personas que ingresan a la unidad de cuidados intensivos son pacientes que no recibieron ni una sola dosis, a pesar de que son personas que pertenecen al grupo etarios que ya debieron haber sido vacunados. Este tema y otros temas ligados al efecto de la vacuna y la necesidad de inmunización en el país lo conversamos con el doctor Carlos Lescano, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Doctor Lescano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días, Pedro. Buenos días, Giovanna. Gracias por la invitación. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Esta información es la real? ¿El 90% de ingresos a UCI son pacientes sin ninguna dosis? Así es. Lamentablemente, los pacientes que ingresan a cuidados intensivos no han recibido ninguna de las dosis de vacuna, ya sea porque tomaron la decisión de no vacunarse a pesar de estar en el grupo de etario en el cual ya deberían haber recibido vacunas, o solamente recibieron una dosis, ¿no? Y ya no completaron la segunda, la siguiente. El 90% no tienen las dos dosis, aproximadamente un 8% una sola dosis y un 2% tienen las dos dosis. Quiere decir que aquellos que sí se han colocado las dos dosis no están teniendo mucho riesgo de ingreso. Eso es lo que le quería intensivos. Justo, discúlpame, Pedro, eso justamente era lo que le quería preguntar. Hoy día comentaba con Pedro que yo tengo un par de amigos que tienen la vacuna, que han salido positivos, que tienen síntomas leves, ya, pero que sí tienen síntomas. Y eso es bueno saberlo, saber que la vacuna, sobre todo de lo que nos va a proteger, sea cual sea, de los laboratorios que sea, la vacuna de lo que nos va a proteger es de la muerte. Sin embargo, igual vamos a poder desarrollar la enfermedad con síntomas que tal vez nos puedan llevar hasta hospitalización, ¿verdad? Así es, Giovanna. La efectividad de las diferentes vacunas que tenemos en el país está por encima del 90%. Unas más, otras menos, pero todas por encima del 90%. Pero esa efectividad está sobre todo para lo que es muerte y la necesidad de cuidados intensivos, ¿sí? Ya para tener infección o tener cuadros leves, moderados, la efectividad varía, pero lo más importante, vuelvo a repetir, es que nos protege de muerte y del requerimiento de cuidados intensivos. Pero doctor Lescano, a ver, me estaba mencionando que 9 de cada 10 personas que están en UCI no recibieron ninguna dosis de vacuna, ni de la de Sinopharm, tampoco la de Pfizer. Sin embargo, ¿cuál es el rango de edad de esas personas? Las que no recibieron vacuna y que están en UCI. En cuidados intensivos tenemos alrededor del 50-60% en promedio de pacientes menores de 50 años, o sea, la población económicamente activa, ¿no? Pero también hay pacientes, la otra mitad más o menos, que están por encima de este rango de edad y que ya pertenecen al grupo etario que deberían haber recibido las dos dosis de vacuna, ¿no? Porque ya se ha establecido ya la vacunación para este grupo etario. Ya, a ver, doctor, ya, me salta una duda. ¿Y cómo determinan ustedes en la estadística de que esta persona que está en UCI no recibió la vacuna? En parte de la historia clínica, cuando un paciente ingresa al hospital y también ingresa a la unidad de cuidados intensivos, es recabar la información de la vacunación, de parte de la familia o del paciente, de acuerdo al estado en el cual ingresa al ambiente hospitalario, ¿no? Bien, y de acuerdo a los grupos etarios que están entrando a UCI, ¿hay menores también de 40 años? ¿Hay menores de 38 años?
Así es, Giovanna. Si bien es cierto, en cuidados intensivos tenemos el grupo de unidades de cuidados intensivos que atienden adultos y el grupo que atiende niños. En la parte de salud, el punto de corte es 14 años, en el MINSA es 18 años. Tenemos pacientes que están en estos rangos de edades también, ¿no? Atendidos ya sea por nosotros los que vemos pacientes adultos o también por los pediatras que ven los niños. Hay definitivamente también estos rangos de edades dentro de cuidados intensivos. Pero ese es un comportamiento natural del virus, doctor Lezcano, el hecho de que cada vez más personas que menores de menor edad sean infectadas porque no están siendo vacunadas. Sí. Tiene que ver con el comportamiento del virus, pero también tiene que ver con el comportamiento poblacional. Recordemos que en la primera ola había un confinamiento estricto prácticamente a nivel nacional y eran las personas que por su edad, por su comorbilidad, tenían el mayor riesgo de hacer cuadros de gravedad y terminar en cuidados intensivos. Cuando ya se libera la posibilidad de que las personas lleven una vida relativamente normal, salgan a trabajar, salgan hacia centros en donde concurren varias personas, son estas personas que pertenecen al grupo de población económicamente activa o menores de edad, lo que terminan exponiéndose también al contagio de virus que ahora son variantes que tienen mayor nivel de contagiosidad, ¿no? Entonces, eso significa que sería muy peligroso que nuestros hijos, que nuestros niños vayan a clases presenciales sin haberse vacunado. Definitivamente que esto tiene que evaluarse en base a la evidencia que existe de la presencia del virus en nuestra población de menor edad, ¿no? Para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Sí, son personas que tienen riesgo de poder hacer claro, lo preguntamos porque los niños supuestamente no eran tan vulnerables, pero si estamos viendo que ante las variantes o si estamos viendo que ante la actitud de los padres de familia o ante el contacto sí puede complicarse el tema de nuestros niños, entonces tienen que estar vacunados ellos también. Y a eso sumo, doctor, la pregunta, Giovanna, a eso me sumo con esta inquietud que tengo, no la quiero dejar de lado. Que si se está vacunando, por ejemplo, a mayores de 38 años o mayores de 30 años, quiere decir que en las siguientes olas, los siguientes casos de contagio serán menores de 30 años, entre ellos los menores de edad. ¿Puede darse ese escenario? Lo que se está viendo en otros países donde ya están en la tercera o cuarta ola es que la pandemia está teniendo la característica de comprometer a las personas no vacunadas, y entre estos, como muy bien lo han definido, están los menores de 30 años, ¿no? Los pacientes pediátricos en la primera ola se caracterizaban por tener manifestaciones un poco diferentes a las de los adultos. Y sin embargo, en esta segunda ola, y actualmente también son pacientes que se caracterizan por tener un severo compromiso respiratorio, ¿no? Que no se veía tanto en la primera ola. Pero eso es por la variante, eso es por las mutaciones. Probablemente esté influyendo, como le digo, las variantes que tienen mayor capacidad de contagiosidad, pero también tiene que ver que son la población que está quedando todavía desprotegida por no tener la vacunación. Ya sabemos el problema, sabemos las consecuencias que podrían ocurrir. ¿Qué se tiene que hacer desde el Ministerio de Salud para evitarlos, doctor Lezcano? Aquí, para prevenir infección, dos situaciones importantísimas. Uno, la vacunación, y dos, las medidas de bioseguridad. Nosotros, para ponerle un ejemplo, el personal de salud, entre los cuales estamos los médicos también, teníamos el doble de riesgo de o de fallecer en la primera ola, en donde, al igual que el resto de la población, no estábamos vacunados. Después de haber recibido las 2 dosis de la vacuna, que fuimos los primeros en ser vacunados a nivel nacional, ese riesgo se redujo a la 8ª parte, ¿no? Entonces, con respecto a la población en general. Entonces, definitivamente hay un impacto importante de la vacunación sobre la evolución que tiene un paciente que se infecta con el coronavirus. Entonces es un aspecto importante, pero también hay que entender que el personal de salud, los médicos,
por más que hemos estado vacunados con las 2 dosis, hemos seguido respetando las medidas de bioseguridad. Entonces, ambos componentes son fundamentales para reducir a su mínima expresión los estragos que puede producir la infección por el coronavirus. La actitud de las personas, el comportamiento de las personas no debe ser, ya estoy vacunado, así es que no pasa nada, me voy a fiesta, me voy a conciertos, me voy a donde sea, me quito la mascarilla y estoy tranquilo. Ese comportamiento no debe estar hasta que la inmunidad colectiva pueda hacer que podamos decir que hemos vencido al virus y que no se están propiciando más mutaciones, digamos. Así es. Necesitamos tener a más del 70% de la población inmunizada para poder ver los beneficios de la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces estamos lejos todavía de esa cifra. Estamos alrededor del 20% con 2 dosis y 30% con una sola dosis, ¿no? Y en estos momentos, ¿cuáles son las medidas que tendría que tomar el gobierno? Porque se está viendo que hay permisos para conciertos y te dicen con aforo limitado. Ya los conciertos virtuales están pasando al pasado, valga la redundancia. Y estamos hablando de presencialidad, de eventos artísticos con públicos, con los box, con paquetes de grupo de A5, de A4, de A8, para que de esa forma puedan marcar el distanciamiento social del resto de personas. Estas medidas permisivas tendrían que estudiarse porque también nos están advirtiendo en una tercera ola. Sí, definitivamente que habría que reevaluar esta permisividad en las medidas que se están tomando, porque si bien es cierto, todavía no lo vemos directamente en las unidades de cuidados intensivos y en los hospitales, la sobredemanda que teníamos en el pico de la segunda ola. Lo que sí se está viendo ya es un incremento de los pacientes que están infectándose por el coronavirus y también un aumento del reporte de la presencia de estas variantes que son de preocupación, ¿no? Sobre todo la variante Delta. Tiene cierto su porcentaje todavía es muy bajo, alrededor del 4.5%, pero hay una cifra de incremento del número de contagiados en general, ¿no? Está alcanzando ya el 5 o 6% del total de pruebas que se van realizando, ¿no? Entonces estamos en una subida y esto lo vamos a ver probablemente ya de manera gradual en 1 o 2 semanas, ¿no? No sé si usted tenga estas cifras, pero para hacer un resumen, para que nuestro público lo tenga súper claro. Entonces, en este momento lo que está pasando en UCI es que están llegando aquellos adultos mayores o de los grupos etarios que sí deberían estar vacunados, pero el 90% de los que están llegando no han recibido ninguna de las dosis de vacuna. Pero del total de UCI, de pacientes en UCI, ¿cuánto es este grupo? Es decir, ¿cuántos adultos mayores de 40 años están en UCI sin ninguna vacuna, sin ninguna dosis? Pero como le había repetido, más o menos el 50% son pacientes que están en el grupo etario que ya debieron haber recibido vacuna porque estaban programados. Y sin embargo, de ese grupo, ninguno de los pacientes ha recibido pues esta vacuna, ¿no? Las 2 dosis, o sea, la mitad de aquellos que están de aquellos que están en UCI son mayores de 40 años. La otra mitad de aquellos que están en UCI son menores de 40 años, entonces. Son pacientes menores y que, bueno, obviamente todavía no han sido inmunizados por el calendario de inmunizaciones, ¿no? Ahora, doctor Lezcano, ¿estamos preparados para la tercera ola? Porque nos mencionan que podría ser más agresiva que la segunda y también que la primera ola. Y el Ministerio de Salud o el ministro Ceballos viene haciendo incidencia en esto, señalando de que por lo menos en septiembre, mediados de septiembre, estaríamos ya dentro de esa tercera ola. ¿En qué situación se encuentran los hospitales del país? ¿Estamos preparados? Claro, si uno evalúa las cifras de, por ejemplo, requerimiento de cuidados intensivos en una tercera ola, en el peor de los escenarios, que se habla de alrededor de 33,000 camas para atención de estos pacientes críticos en cuidados intensivos, y lo dividimos más o menos entre 4 meses, que es el promedio de duración de una de estas olas, estaríamos hablando de que requerimos más o menos alrededor de 5,000 a 8,000 ambientes de cuidados intensivos para atender a estos pacientes. Que no las tenemos. Estamos alrededor de 2.500, no las tenemos. Y estoy hablando solamente de ambientes, ni quiero hablar del personal de salud, ¿no? Exitosa. Por ejemplo, en cuidados intensivos solamente en cuanto a médicos somos alrededor de 750, con el último grupo que ha salido ya de la especialidad,
y para las 2.500 camas que existirían no hay pues la cantidad suficiente de personal para cubrirlo, ¿no? O sea, entre primera y segunda ola, doctor, no hemos avanzado mayor cosa para estar en mejores condiciones. En cuanto a disponibilidad de ambientes, si se da el peor escenario de la tercera ola, definitivamente que no nos va a alcanzar lo que tenemos a nivel de cuidados intensivos, a nivel de hospital. Y en cuanto a personal, no podemos multiplicar el personal de la noche a la mañana. Es imposible. Como es obvio, ¿no? Es imposible. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Carlos Lezcano ha estado con nosotros.